Bienvenidos a la semilla de hoy. Lucas 19. Y leo de esta porción el verso del 11 al 13. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo: una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Podéis seguir leyendo la continuación del texto. Pongámonos en situación. El maestro está cerca de Jerusalén. Va a empezar pronto esta semana que llamamos la Semana de Pasión. Ahí están los discípulos y otros esperando que el Señor se manifieste como Mesías. El gran cumplimiento anunciado por los profetas. Ellos pensaban que ese gran acontecimiento estaba a punto de ocurrir. El reino de Dios se iba a manifestar. Los romanos iban a ser expulsados de Tierra Santa, de Israel. El templo iba a ser purificado, el sacerdocio iba a ser purificado. Y la verdadera fe revelada por Dios en el Sinaí a Moisés iba a ser restaurada en toda su gloria en Israel. Y frente a esta expectativa que tienen los discípulos, estas preguntas que le hacen, el maestro no les contesta directamente, sino que les da una parábola. Y en la cual él está enseñando que ante esa venida del Señor, antes de esa venida del Señor, tiene que haber una partida. Y no solamente una partida, sino que la ausencia por causa de esa partida va a ser larga hasta que el Señor vuelva. Sí, el maestro está advirtiéndoles que se va para recibir un reino, pero que ese reino no se va a manifestar en la tierra con todo su potencial hasta que Él venga. Pero también les enseña con esa parábola que mientras Él venga, para establecer su reino en plenitud en la tierra, el maestro les enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros, 21 siglos después de aquello, nos enseña a no estar tristes por su partida. Nos enseña a no estar preocupados porque el Señor no ha regresado todavía, desalentados. Lo que sí que nos enseña es muy al contrario, a estar en una actividad constante hasta que Él vuelva. Porque el Evangelio son buenas noticias de parte de Dios para el hombre. Y que se cumplen esas buenas noticias en la persona y obra de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y a veces pienso que hay como un deseo malévolo, malo, de que estos acontecimientos que nos empujan a esperar la segunda venida del Señor, cuando oímos la pandemia, cuando oímos guerras, cuando oímos todo esto, a veces parece que detrás de todo esto hay un deseo de que en el creyente se produzca la zozobra, el desaliento, y cuando no, muchas veces el temor, porque el Señor no ha regresado todavía. El Señor nos dice que estemos en actividad continua. Habla de minas, habla de talentos, y no me refiero tanto al talento monetario, medida, sino también a los talentos, a los dones que Dios nos ha dado a cada uno para que estemos en esta acción constante, lo que hemos recibido de parte de Dios. Y es lo que el maestro quiere que negociemos con ellos.
para llevar las buenas noticias de Dios. Buenas noticias que liberan al hombre y a la mujer, que lo liberan del hecho de vivir esclavos de lo que sea. Y sobre todo del mayor de las esclavitudes, que es la esclavitud al pecado. Y buenas noticias que son extendidas a través de los dones que Dios deposita en nosotros por el mundo para alcanzar a otros. Esto es el plan de Dios. Porque tenemos que tener claro una cosa. Dios nos ha capacitado para llevar adelante su obra, el anuncio de la obra de la redención. Quizás me vas a decir, pero ¿qué don tengo yo? Quizás te comparas con otros y te ves poco importante. Yo para Dios soy poca cosa. Permíteme que te diga que estás muy, hermano, hermana, muy equivocado. Tu lamento puede ser sincero. Sinceramente crees esto, pero te digo, estás equivocado. Porque sencillamente Dios te ha llamado a servirle a Él. Y Él no se equivoca nunca. Esta enseñanza de Jesús es muy importante. Cuando hay tanta inseguridad e inestabilidad a nuestro alrededor. Es muy importante para que nos afirmemos y nunca lleguemos a pensar que si he recibido 10 es porque soy muy bueno y ya más que tengo que hacer. Si he recibido 10 de parte de Dios, es para que esos dones los ponga en acción en mi vida y los trabaje para poder llevar, cuando el Maestro venga, otros 10. Y es importante para que los que tienen menos dones, que ha recibido uno, que no piense que es todo por perdido, que no te desanimes, hermano. Que no podemos sentirnos desanimados porque vemos que otros han recibido más dones para el reino, para trabajar más para el reino. Quizás piensas, quizás así no podrás llegar a ser un gran predicador, un gran maestro. A la hora de testificar tienes problemas. Te comparas con otros y te ves poca cosa. La enseñanza del Maestro es que lo que has recibido, sea 10 o sea 1, es para invertirlo en el reino de Dios. En este punto, en esta parábola, el Señor es muy exigente de cómo invirtamos los dones en nuestra propia vida, los dones que hemos recibido. Cuando llegamos a Cristo, cuando nos convertimos, nos entregamos nuestra vida a Él, no éramos santos. Estábamos muy alejados de la perfección y de la santidad, de vida que la palabra de Dios pone como meta. Cuando llegamos a Cristo, quizás nuestros matrimonios no funcionaban bien, pero ahora Dios me ha capacitado para trabajar en mi matrimonio y que éste funcione bien cuando el Señor venga. Cuando llegamos a Cristo, mi vida a lo mejor era un desastre. Como esposo, como esposa fallaba, como hombre, como mujer fallaba, como hijo fallaba. Siendo el prójimo de mi prójimo, el más cercano, fallaba. En muchas funciones de mi vida. Y cuando llegamos a Cristo, etcétera, 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 etcétera. Pero ahora Dios me ha capacitado para que estos largos etcéteras funcionen bien a través de los dones que Él me ha dado. Cuando Cristo vuelva, que encuentre una iglesia que nos encuentre perfectos, santificados, habiendo empleado bien los dones que Él nos ha dado. Termino con esta doxología que es una bendición. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Para Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga.